Hola y bienvenidos a En 8 Tiempos, un podcast de bailarines para creativos. Mi nombre es Mariana Tobón y quiero invitarte a esta aventura en la que a través de preguntas y conversaciones poderosas estaremos entrando en la mente de algunas de las personas más creativas, artistas que admiramos muchísimo, para que a través de sus historias tú también puedas aprender de ellos. Puedes seguirnos en todas las plataformas de podcast, puedes ver la entrevista completa en YouTube o seguirnos en Instagram para verlos detrás de cámaras, todo como En 8 Tiempos. Bienvenidos. Hoy tengo un invitado con el que hace mucho tiempo quería sentarme a conversar. Loadi Pérez, coreógrafo, bailarín, docente, maestro de danza, una de las personas que tiene una trayectoria más amplia en nuestro país, uno de los pioneros en hacer fusiones y unir algo que hoy pareciera muy común, como es unir el hip hop con la danza contemporánea, pero que él, antes de que esto estuviera de moda, inició haciéndolo. Loades, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muy bien, Mari, muchas gracias por esta invitación. Muy bien. Sí, complacido de estar aquí y de poder finalmente conversar contigo, ¿no? A mí me encanta contarle a las personas que nos están oyendo un poquito lo que pasa detrás de estas grabaciones, porque siento que hace parte de la vida real. Muchas veces vemos el producto final y no sabemos que para que esta conversación Ujú. pasara, chicos, no se imaginan, casi no lo logramos. El audio se nos quiso enloquecer, la tecnología nos conversó, entonces estamos muy felices de que finalmente lo hayamos logrado, no nos dimos por vencidos y aquí estamos. Bueno, tengo tantas preguntas para hacerte y les voy a contar por qué tengo muchas preguntas para Loa. Es un hombre que admiro mucho, es un hombre que no he tenido todavía el gusto, el privilegio de conocer en persona, pero a quien he conocido a través de sus alumnos con unas historias absolutamente inspiradoras. De hecho, en nuestro podcast hemos tenido alumnos tuyos como Jay Ariza, como Gina Collazos. Nuestra próxima invitada, les anticipo, es Cintia Flores, y todos hablan de ti de una manera muy especial, muy inspiradora. Entonces, tenerte aquí para nosotros es un honor. Mm. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, cuéntame cómo llega la danza a tu vida. Pues, Mariana, la danza llega a mi vida de manera inesperada, digo yo. Eh, Apenas cuando era un niño de 6 o 7 años, ya bailaba de manera social, ¿no? eh, ya sea música y danza tradicional, digamos, en ese momento, salsa y claramente la champeta de Cartagena, ¿no? Eh, yo nunca imaginé ser un bailarín, pero estaba o crecí en un ambiente donde la danza, como te digo, hace parte de las formas de socialización con las que yo me crié. Entonces todo el tiempo estuve en contacto con la danza. Hacia 1990 yo bailaba de manera escondida en mi casa, ¿no? Con Wow. la posibilidad que nos, con la posibilidad que nos brindaba la televisión en ese momento, yo comenzaba a imitar a Michael Jackson, ¿sí? Como muchos de mis colegas lo hicieron, pero también a imitarlo a los adultos que estaban cerca de mí, ¿no? Y que, como te digo, bailaban salsa o champeta, etcétera. Y yo bailaba escondido, pero ellos sabían de mis talentos. Y hacia 1990 más o menos, o iniciando los 90 puede ser, un grupo de jóvenes del barrio ya tenían un grupo de danza urbana, ¿no? Y en un día llegaron a mi casa y dijeron que querían hacer un tipo de batalla conmigo, ¿no? Yo alentado por mis familiares salí y era la primera vez que bailaba como en público realmente. Eh, y pues batallé con estos muchachos y al final ellos me dijeron, lo que pasa es que tu familia nos dijo que tú bailabas y que bailabas a escondidas, y nosotros simplemente queremos que tú bailes con nosotros. Y esa fue la primera vez que participé de un grupo de danza urbana en Cartagena, ¿no? ¿Qué nota de historia? Porque, pues quiero saber por qué lo hacías a escondidas, si por la historia que cuentas era evidente que tu familia sí te apoyaba, pero tal vez no era evidente para ti en ese momento. No, no era que me apoyaban, tampoco era que me apoyaban.
era que, como te digo, yo crecí en un ambiente rodeado de música y de danza, donde la música y la danza se hace de manera social, ¿no? Ujú. Entonces no era considerada como por mucho tiempo. Además, después cuando finalmente lo decidí, mm, tardó mucho para que se dieran cuenta que era realmente una profesión, ¿no? Sí. Entonces, es decir, no me apoyaban, pero tampoco me quitaban la posibilidad de que yo me expresara a través de la danza, ¿no? Bueno, y entonces voy a hacer ahí como un resumen ejecutivo, empiezas a bailar con ellos. ¿En qué momento entras a la escuela del cuerpo? ¿Cómo llegas ahí? Muy interesante. Mira que, como te digo, dentro de mis planes no estaba ser bailarín. Yo quería ser astronauta. Me encanta. Yo quería ser astronauta o quería ser científico o filósofo. ¿Sí? Ujú. Eh, Así que transcurrió el tiempo, como tú dices en este resumen ejecutivo que estamos haciendo, transcurrió el tiempo y hacia 1997, cuando yo terminaba mi bachillerato, claramente venía esa pregunta casi de orden existencial de qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Proveniente de una familia humilde como es mi familia, claramente los sueños de poder ser un astronauta se difuminaron con la imposibilidad de poder irme a otro país y estudiar, ¿no? Yo quería irme a Ujú. Alemania porque me interesaba la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Yo quería, no la NASA, sino que yo quería ir a la ESA. Ujú. Aprovechando además la coyuntura de que uno de mis hermanos mayores había ido ya varios años antes a Alemania a vivir. Entonces quería Mm. aprovechar, digamos, este puente y entrar a la ESA. Claramente, como te digo, esos sueños no fueron posibles. Eh, yo viendo, digamos, cuál sería la mejor opción, me presenté a medicina en Cartagena, a la Facultad de Medicina de Cartagena, y con tan mala suerte o tan buena suerte que no pasé, ¿no? Ujú. Y ese mismo año, uno de mis mejores amigos para la época me invitó a una jornada cultural del periódico Universal, que es el periódico, el Universal, que es el periódico local de Cartagena. Y en esa jornada cultural se estaba presentando la compañía El Puente, que era la primera compañía que dirigió Álvaro Restrepo y Marifran de Giovanni, ¿no? Ujú. Que estaba conformada por jóvenes bailarines caleños, pero también jóvenes que venían del mundo eh, y que hacían parte del CNDC, que es el Centro Nacional de Danza Contemporánea de Angers, donde Marie France, que es mi maestra, era la directora académica o artística en ese momento. Ujú. Y yo cuando vi esta compañía, Mari, tuve una revelación, ¿sí? Dije, wow, o sea, yo quiero hacer eso, o sea, yo soy eso también. Claramente tengo una inclinación hacia la ciencia, todavía la tengo, hacia el pensamiento, hacia la filosofía, pero también soy un artista. Y entonces vino a mi memoria eh, cuando yo bailaba, por ejemplo, yo tuve ocasión de vivir en el Retén Magdalena durante 3 años, Ujú. porque mi abuelo era un campesino que tenía tierras, etcétera, eh, y mi papá fue un tiempo a ayudarlo durante 3 años. Durante estos 3 años ahí me puse en contacto con la música folclórica y la danza folclórica, pero también pintaba ballenas, ¿no? Pintaba ballenas y paisajes y escribía poesía. Y después recordé mis momentos en Cartagena donde estaba bailando hip hop y también había hecho parte de algún grupo de danza tradicional de la ciudad. Eh, y ver eso me hizo como hacer esa retrospectiva y decir, claro, yo también soy un artista, eh, sí, soy un artista. Ni siquiera pensaba en que era bailarín, pero decía, yo soy un artista y puedo quizás acercarme a esta posibilidad. Me encantó lo que veía, era danza contemporánea. Me fui a la escuela de Álvaro Restrepo en ese momento. Eh, Álvaro no estaba, me recibió su hermana. Yo quiero contar esto porque esto para mí es muy importante. Fui a la escuela Sí. de Álvaro, él no estaba, estaba su hermana y la hermana me dijo, bueno, mi hermano está de gira en este momento, eh,
pero cuéntame, ¿quién eres tú? Yo le conté como toda esta revelación que te acabo de contar a ti. Yo para entonces tenía 19 años, yo nunca perdí un año escolar, pero mi familia fue andariega, entonces estuvimos viajando de un lugar a otro, ¿no? Entonces por eso Ujú. terminé a los 19 años mi bachillerato. Entonces, al contarle yo la historia, Iliana Restrepo, quien me atrevo a mencionar aquí porque es como alguien muy importante, digamos, en ese momento de mi vida, que es la hermana de Álvaro Restrepo, ella me dijo, tu historia se parece mucho a la de mi hermano. Mi hermano empezó a los 24 años a hacer danza, que es algo que todo el mundo sabe de Álvaro Restrepo, pero claramente con un cuerpo, digamos, dispuesto para la danza, eh, en fin, y con una sensibilidad hacia el arte. Entonces me dijo, tu historia se parece mucho a la de mi hermano. Cuando él venga, te voy a pedir que vengas y hables con él para que él te escuche. Yo sé que él te va a escuchar y va a ser, ¿sí? Así Wow. fue. Esperé hasta que Álvaro viniera. Mientras tanto me inscribí en unas clases de aficionados que ellos tenían, pero eran muy costosas para mí. Entonces estuve como un mes en las clases porque era muy difícil pagarlo en ese momento para mí, unas clases de aficionado que eran con algunos de los bailarines de la compañía que no habían ido a la gira o algo así. Cuando Álvaro regresó, finalmente tuve ocasión de encontrarme con él y decirle, contarle mi historia, etcétera, y me dijo, mira, la única opción que tenemos ahora para alguien de 19 años como tú es las clases de aficionados, ¿no? Ujú. Que claramente tienes que pagar, te podemos hacer como un tipo de descuento, etcétera, porque el otro proyecto que tenemos es con niños entre los 8 y los 10 años. Es un proyecto que hemos denominado, que hemos nombrado el Colegio del Cuerpo. Y estos niños son procedentes de un colegio popular de Cartagena que se llama el INEM. Yo le dije, ah, mira qué casualidad, yo me acabo de graduar del INEM, soy egresado del INEM de Cartagena. Eh, pero bueno, Álvaro me dijo, no, pues es imposible, porque son muy niños, tú tienes ya 19 años, eres un adulto, un joven adulto, etcétera, no, es imposible. Pero sucedió que dos de los niños que estaban en ese grupo piloto experimental del Colegio del Cuerpo eh, me conocían a mí como bailarín de hip hop, ¿sí? Era algo que tengo que decir también, yo en ese momento, como te digo, no lo consideraba así, pero yo gozaba ya de cierto reconocimiento en la ciudad como bailarín de hip hop, ¿sí? Ujú. Y estos niños me conocían. Estos dos niños que hacían parte del grupo piloto experimental me conocían. Y un día me vieron bailar y me llamaron, ay, tú eres buenísimo, te queremos invitar al Colegio del Cuerpo. Y yo les dije, ah, sí, bueno, qué chévere esto del Colegio del Cuerpo. Sí, queremos invitarte a que veas una clase nuestra. Así que ellos arreglaron todo y yo fui por tercera vez, me veían en el Colegio del Cuerpo. Estuve viendo la clase del Wow. Colegio del Cuerpo, viendo la clase de los niños. Chévere que mi maestro ojalá vea esto porque va a acordarse también de este momento. Entonces fui a ver la clase, Mariana, y eh, Álvaro no me dijo nada, no me decía nada. Al final los niños hicieron como un ejercicio de improvisación y estos dos niños que son ahora parte de mi vida porque crecí junto con ellos o ellos crecieron junto conmigo, que son Amada Tinoco, que ahora está en Barcelona, y Jair Luna, quien ahora está en Berlín. Le dijeron a Álvaro nuevamente, mira, él baila muy bien, tienes que verlo, ¿sí? Y Álvaro me invitó a la improvisación. Yo improvisé, bailé, etcétera. Recuerdo que tenía muchas monedas en mi bolsillo, se me cayeron las monedas, se terminó la improvisación, yo recogí mis monedas, me estaba recogiendo mis monedas, Álvaro dio por terminada la clase, y como en las películas, yo siempre digo esto, como en las películas, cruzó el salón de danza sin decir una palabra y de repente se volteó y me dijo, puedes venir mañana. Y desde Wow. entonces fui parte del Colegio del Cuerpo. Me convertí en el Wow. hermano mayor, me convertí en el hermano mayor de 20 o 23 niños en ese momento que hacían parte del grupo piloto experimental del Colegio del Cuerpo. Y con ellos crecí, digamos, los vi crecer y ellos me vieron también a mí crecer en otro sentido. Y fue de las cosas más afortunadas que a mí me han pasado en mi vida. Yo diría que la palabra afortunada
pareciera ser la palabra obvia y de fortuna tiene mucho, pero yo no le daría el 100% a la fortuna porque creo que tú además hiciste el trabajo. Es decir, muchas veces decimos no negativas, un no por respuesta y uno, bueno, no, ya no hice nada, pero es que fueron 3 intentos. Fue Tres pararte, intentos. hacer esa improvisación. Pudiste haber dicho, no, 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 tranquilo, pero te paraste y lo hiciste. Entonces, hay fortuna, pero también hay logro que tú causaste por tu acción, por el hacer. Y a los artistas que nos están escuchando, pues la nuestra es una carrera de muchos nos, pero yo creo que las personas que finalmente logran cosas no son a las que les llega el primer sí, sino a las que a pesar de muchos no, lo siguen intentando y lo siguen intentando. ¿Cómo ha sido De esa acuerdo. relación tuya con los nos en otros ambientes de tu formación y de tu vida como director de una compañía de danza? Pues antes tengo que decirte que te doy razón en lo que acabas de decir, y son muchos los no que he recibido, muchas las negativas, que finalmente se pueden transformar con el rigor, con la disciplina, con la insistencia, se pueden transformar en sí, ¿cierto? La negatividad, digamos, hace parte siempre de la vida, ¿no? Digo la negatividad como energía, como la Uh -huh. imposibilidad siempre hace parte de la vida, pero es también la imposibilidad la que nos lleva a ser lo que somos, ¿no? Como, o nos lleva más allá. Si en el mundo no existiera la imposibilidad, pues probablemente no existieran tantas de las cosas que hemos creado como seres humanos, las buenas y las malas, ¿no? Total. Entonces, digamos yo soy alguien bastante sensible, pero realmente nunca me he dado por vencido, ¿no? No me he dado por vencido. Y algo curioso que me ha pasado y que no tiene nada que ver con los nuevos gurús del éxito, ¿no? Uh Que te -huh. dicen que si lo imaginas lo puedes hacer, porque no creo que sea así. Digamos, yo sí que he conseguido muchas de las cosas que he imaginado, pero como hemos dicho anteriormente, las he conseguido a partir de mucho rigor, de mucha disciplina y, como dije también, de mucha insistencia. ¿Sí? Esa es mi relación con el no, como Uh es, -huh. para mí es una posibilidad, ¿no? No una imposibilidad. Y eso me encanta porque es una mentalidad, es una forma de vivir. Errores siempre va a haber, negaciones siempre va a haber, De pero cuando acuerdo. uno con disciplina se forma para, no se trata de evitar el conflicto o el problema, sino para fortalecerte para que cuando pase, porque va a pasar, tengas esa capacidad de verlo como un problema o como una oportunidad, como una dificultad o como una forma de darle la vuelta y utilizar la creatividad para hacer de eso algo positivo. Ayer justamente estaba hablando con una alumna que me decía, Mari, es increíble que a pesar de una pandemia, tu escuela todavía haya sobrevivido y no solo sobrevivido, sino que se haya vuelto más fuerte gracias a ella. Y le decía exactamente eso, le decía, es que es una mentalidad, es que cada que hay un problema, tengo dos opciones, o lo miro como un no, como un problema, o lo miro como un, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si lo Mm, hacemos diferente? ¿Y qué tal si lo estoy viendo mal todo el tiempo y la manera es otra? Y por la historia que me cuentas, mm. veo que compartimos esa mentalidad. Y me gustaría conectarla un poquito. Dime, ¿qué me querías decir? No, quería decirte que has utilizado como un concepto, una palabra clave para mí, que es la creatividad, ¿no? Y creo que es, en muchos sentidos, la imposibilidad aquello que activa la creatividad, ¿sí? Uh Es un -huh. espacio donde se activa la creatividad, la imposibilidad, ¿no? Eh, y pues yo trabajo, digamos, principalmente, bueno, los artistas en general trabajamos principalmente con la creatividad. Y es, como te digo, no es el único motor ni el único catalizador de la creatividad, pero sí que es uno de los más importantes, la imposibilidad, ¿no? Claro que eh, también el trabajar, digamos, con ciertas condiciones, con las condiciones dadas, posibilitan también el crecimiento de la posibilidad, pero a veces
digo yo, debe haber un equilibrio entre las dos cosas, entre la imposibilidad y la posibilidad, ¿no? Para que la creatividad surja, ¿no? No, y la historia está llena de anécdotas de artes, en todos los géneros de las artes, de proyectos con un presupuesto muy alto que finalmente fracasan. Y aunque hay, por ejemplo, un musical que se me viene a la cabeza, el musical del Hombre Araña en Nueva York fue uno de los musicales con mayor presupuesto. La música era hecha por Bono, tenía todo para ser un éxito. Después los críticos hablan de este caso y dicen, lo tenía todo, entonces les quedó muy fácil y se confiaron. Como artistas muchas veces, como nos toca trabajar con las uñas, no tenemos ese recurso tan fácil ahí para gastarlo, se nos activan esas neuronas de ¿y qué tal si? No podemos hacer que llueva en un escenario, aunque ya Jimmy Rangel lo logró, pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? Hagamos un video y hagámoslo paralelo con las bailarinas al frente, con el pelo mojado, como si fuera agua, y salen un montón de cosas que si hubiera habido el recurso inicial para hacerlo, nos hubiéramos ido por el lado fácil. ¿A ti te ha pasado eso en De la acuerdo. creación de tus obras? Mm. Fíjate que eh, tú acabas de mencionar el caso de Jimmy Rangel, ¿no? Eh, quien, digamos, creo que ha abierto una puerta para muchos artistas en el país, ¿sí? Eh, digamos que para trabajar con todas las condiciones, ¿sí? Para crear un espectáculo de gran factura técnica como los que ya nos está acostumbrando Jimmy a ver por su parte, ¿no? Ujú. Eso para decirte que en mi caso, como en el caso de muchos bailarines y coreógrafos en el país, eh, las obras no han contado con todas esas posibilidades, ¿no? Ujú. Y claramente nos toca utilizar la imaginación, como tú dices, eh, para que los espectáculos logren la factura que uno desea, la factura más digna que uno desea, ¿no? En el caso de Jimmy, digamos, a diferencia de lo que nos cuenta sobre Spider-Man, ocurre que hay una concurrencia entre las posibilidades y el resultado, ¿no? Sí, Digamos que hay una concurrencia y eso es afortunado, ¿no? Eh, yo todavía no he tenido esa fortuna de contar con todos con tantos recursos para tener una obra, digamos, de esa envergadura, aunque sí que he hecho obras de gran formato, ¿no? total. Y las has llevado representando a nuestro país de una manera increíble. Has estado en países como Japón. ¿Cómo llega un colombiano a poder mostrar su obra en países tan lejanos y hacerlo de una manera tan bien hecha? Yo creo que voy a empezar por lo último sobre lo bien hecho, ¿no? Digamos, yo no sé si digamos, eres tú quien has dicho, lo digo amablemente, que está bien hecho, ¿no? Yo lo que pienso, digamos, sobre el trabajo es hacerlo con mucho rigor y con mucha disciplina, ¿sí? Y la otra tiene que ver con los referentes. Yo tuve unos referentes magníficos que son mis maestros Álvaro Restrepo y Marifrandia Iván, a quienes les debo gran parte de mi formación, eh, y que viajando además con la compañía del Colegio del Cuerpo, viajando por el mundo con el Colegio del Cuerpo, digamos, eso me inspiró a crear mi propio trabajo con ese nivel de calidad y a querer llevarlo al mundo, ¿no? Creo que eso es fundamental, tener unos referentes, y en este caso yo te digo mis maestros, pero también todo Ujú. lo que vi durante esos viajes que me inspiraron también a querer eh, llevar mi trabajo a esas latitudes, ¿no? A crear un capital social que pude crear también a través de la compañía del Colegio del Cuerpo, que era un capital social que después me permitió poder crear mis propias conversaciones y mis propios tratos para poder llevar mi trabajo hasta ese lugar, ¿no? Entonces Y creo que ahí es fundamental sí, los referentes, ¿sí? ahí mencionas tres cosas súper importantes. La gratitud por los maestros,
yo creo que en la etapa que estamos tú y yo es muy claro que tenemos que devolvernos a agradecer, porque cada una de las personas que nos formaron de alguna manera eh, Mm. son responsables en lo bueno y en lo malo de lo que somos ahora, pero sobre todo desde la gratitud, porque hasta las cosas que no fueron tan positivas, tal vez gracias a ellas aprendimos a hacerlo por contraste. Dos, los referentes y a buscarlos, a salir. Y de hecho, hoy en día es más fácil para ti, para mí, en nuestra juventud. Nos tocaba salir literalmente del país o esperar a que en MTV pusieran un De video acuerdo. musical. Hoy en día, por internet, hay una facilidad muy grande de encontrar esos referentes y esa rigurosidad que has mencionado todo el tiempo. Son tres elementos fundamentales que como artista te han llevado donde estás. Pero me encantaría saber en qué te inspiras, que volvamos al tema de la creatividad y me cuentes dónde encuentras tú las inspiraciones para tus obras. Fíjate que las motivaciones y los puntos de partida para una obra vienen de distintos lugares, ¿no? Eh, de distintos y diversos lugares, y ahora voy a explicar eso también. Es Ujú, como, claro, pueden venir de la literatura, pueden venir de la música, pueden venir del cine, pueden venir de una grata conversación como la que estoy teniendo contigo, pueden venir incluso de un viaje, eh, eh, incluso del goce de una nueva y exótica gastronomía. Eh, ujú, digamos que los puntos de partida son muchos, ¿no? Y cuando decía que eran diversos es también porque la literatura, por ejemplo, es diversa en sí, ¿sí? Tú puedes leer novelas, eh, escritos de ficción, literatura, digamos, mucho más académica, de corte antropológico o filosófico, etcétera. El cine también, es decir, creo que está bien para los que les guste ver Rápido y Furioso, pero también está bien verse, no sé, Dogville o sí, otros, conocer a otros directores, otras maneras de narrar, ¿no? Creo que ahí está el detalle también. A mí me encanta la champeta, el hip hop, sí, me encantan, pero también me gustan los boleros, eh, los porros, por ejemplo, ahora estoy encantado con los porros, con los boleros, como bien sabes, en estos últimos años he estado súper fascinado con los boleros, entonces es la diversidad de estímulos la que te permite también contar diferentes tipos de historias, ¿no? De maneras sí. también con narrativas cada vez distintas. Entonces sí, como que los puntos de partida son múltiples y por lo tanto, digamos, la creatividad estalla, ¿sí? Cuando tú tienes tantos referentes. ¿Mm? Y como creativos tenemos que responsabilizarnos de estar en una búsqueda constante de esa diversidad, porque uno fácilmente cae en un género musical, un género de lectura, un género de cine, pero si somos Mm. conscientes de la importancia de esa diversidad, de hecho incluso con las personas que nos rodean, uno tiende a Mm. rodearse con las personas con las que compartes temas, puntos de vistas, pero si de manera consciente te propones eh, relacionarte con otros tipos de personas que tienen otras profesiones, que ven la vida de otra manera. Ahí también está la creatividad para salirte de tu zona de confort y estar como con una antena prendida todo el tiempo, porque todo puede ser material de inspiración. ¿Crees que esa antena se entrena? Yo creo profundamente en que la creatividad es un músculo, ¿sí? Es decir, yo creo que es algo con lo que los seres humanos nacemos, pero es un don, es una cualidad de los seres humanos, pero sí creo que se tiene que entrenar, ¿no? Y una posible manera, no es la única, una posible manera de entrenar la creatividad es exponerla a diferentes estímulos, ¿sí? Por ejemplo, voy a mencionar Diferentes, otra distintos estímulos. y Mm. es sentarse a hacer el trabajo. Yo creo que a muchos artistas nos pasa que mágicamente el día antes de tener que entregar la muestra, es la coreografía, la pieza, la musa nos visita. Y como somos talentosos, pues llega.
Yo siempre le digo a mi equipo que no es que mágicamente la musa te visitó la noche antes y que por eso te quedaste esperándola hasta la noche antes para poder hacer el montaje, sino que fue porque esa noche te sentaste a hacer el trabajo y es cuando te sientas obligado, con presión, porque sabes que tienes una fecha límite mañana, que la musa te visita. Entonces, a quienes nos escuchan, me encantaría invitarlos a que no esperen a que la musa mágicamente los visite, sino que sean ustedes quienes la buscan a través de, ok, me voy a sentar y voy a escoger la canción, ya, con la que tengo que hacer el montaje. No voy a dejar a que aparezca. Y ahí pasa magia. ¿Lo has notado? ¿Te ha pasado a ti? A ver, a mí claramente, digamos, no me ha pasado que estoy esperando a que la musa llegue, ¿no? Sino Ujú, que todo el tiempo estoy en conversación con ella, ¿no? Y ujú. estoy, como digo, llenando de estímulos también mi ser hasta que finalmente, digamos, como tengo al menos un bosquejo de lo que quiero hacer, ¿sí? Eso quiere decir que también eso pasa por la conversación con los colegas más cercanos, en este caso bailarines o luminotécnicos, etcétera. Pero pasa también, ay, ¿se cortó? No, estamos bien. Podemos continuar, no te Ok, preocupes. pero pasa también por la escritura, ¿no? Como ir hasta que las ideas finalmente se afinan. Yo creo que la magia para mí ocurre cuando finalmente logro poner todos los elementos eh, en la dirección que deseo, ¿sí? Es decir, si hay algo de magia, pero no solo de magia, ¿sí? Hay también, como tú dices, de búsqueda, de, sí, de búsqueda, como un tipo de búsqueda y de estimulación del hecho creativo, ¿no? Y también yo agregaría de tomar ciertas decisiones. Crear es decidir y es renunciar, porque cada decisión es una renuncia. Entonces hay veces como De directores acuerdo. nos cuesta, no sé, elegir un tono de luz, porque no estamos convencidos si el azul es el tono ideal o es el verde para que en el escenario se dé esa emoción que queremos transmitir. Pero hay que elegir. No nos podemos quedar soñando Claro. perfectamente porque entonces nunca se va a dar. Y sientes, después de ver el lanzamiento de cada una de tus obras, que podría haber sido mejor o llegas a un punto donde quedas feliz por completo con el resultado final? Mm. Muy interesante lo que dices. Antes quisiera hacer un comentario sobre lo que dijiste, y es como, claramente es más lo que uno desecha en ese ejercicio de decidir, ¿no? Es más lo que Ujú. uno desecha que lo que uno toma, ¿no? Siempre quedan unas experiencias que no logran hacer parte del trabajo que concretas, ¿no? Sí, Y esa experiencia, digamos, que no entra dentro del producto que deseas o que ya creaste, yo nunca la produzco como un desperdicio de experiencia, sino que eso me sirve para las próximas creaciones. ¿Eh? sí, Eh, Así que las próximas creaciones siempre tienen algo del anterior, ¿no? Siempre sí. tienen algo del anterior, algo que quedó en el aire y que, como digo, no simplemente produzco como un desperdicio de experiencia, sino que me sigue sumando para las próximas creaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente, ahora sí, para responder concretamente tu pregunta, yo nunca estoy conforme con las obras que hago. ¿Sí? Nunca estoy conforme con las obras que hago. Creo que están bien, pero siempre pienso que pueden ser mejor. ¿Sí? Qué rico que lo Y una dices. bondad, claro, y una bondad que tiene la creación dancística, digo yo que es una bondad y es una gran posibilidad para los creadores, es que una vez que tú tienes la temporada, has estrenado, etcétera, y tienes ocasión de retomar la obra, en ese momento la obra sigue creciendo, ¿sí? Porque hay cambios, hay adaptaciones, cambiaron los bailarines, algo cambió que hace que la obra cada vez sea también distinta, ¿no? Y qué rico que lo mencionas por dos puntos. Uno, porque creo que hay muchos artistas que están esperando a que su obra esté en el estado ideal para salir a mostrarla, para salir a venderla. Y pues ese estado ideal nunca llega realmente. Y ese perfeccionismo muchas veces nos impide
que las cosas se den porque estamos esperando lo perfecto y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y creo que como te pasa a ti, nos pasa a la mayoría, porque ese es el segundo punto. La obra, la pieza, es un ser vivo en constante evolución. Uno lo De es, acuerdo. entonces incluso quizás también me imagino que te ha pasado que lo que estaba bien hace un año, cuando lo vuelves a ver, como tú cambiaste, ya no está bien para ti y quieres hacerle un cambio. Entonces es estar en ese mindset o esa otra mentalidad de crecimiento continuo lo que te permite seguir evolucionando y que la obra evolucione contigo. De acuerdo totalmente. Digamos, como tú mencionaste, como has mencionado que nosotros mismos como seres humanos estamos en constante cambio, ¿no? El mundo que nos circunda está siempre en movimiento, siempre en cambio, ¿no? Y por qué también condenar a la obra a, a la estaticidad. Eh, yo, digamos, soy uno de los que piensa que las obras pueden seguir creciendo, y lo que tú dices, por lo que era bueno para mí hoy, ya mañana no lo es, ¿sí? Lo que era de interés para mí en el pasado próximo, inclusive, digamos, en los últimos 3 meses, lo que era importante para mí como búsqueda, como camino, ya no lo es, y voy hacia otra dirección. Es muy interesante porque quienes ven al artista muchas veces piensan como, ay, se desvió de su obra o tuvo un retroceso, y lo que es un retroceso para quienes nos ven, para nosotros, en cambio, el hecho de ir hacia un lugar distinto en la creación, en la narrativa, en las estéticas, en el uso de los colores, etcétera, es para uno un avance en la medida en que has ido hacia otro lugar, ¿no? Eso es muy interesante, a mí me parece, ¿no? Y ahí me haces pensar en otra palabra muy poderosa que es la vulnerabilidad que representa mostrar tu obra, porque es que es tu ser, es todo de ti y presentarla para que otros digan, ay, retrocedió o ay, se fue de su estilo, ya había logrado el éxito porque se alejó de la fórmula secreta, eh, De acuerdo. implica mucha fuerza de voluntad y mucho perrenque. Ni siquiera sé qué palabra usar, pero no es para todo el mundo. No, es absolutamente difícil. No en vano, Mari, todos digamos, los artistas, digamos, coincidimos la mayoría en decir que una obra es como una suerte de parto, ¿no? Ujú. Y como sucede, digamos, con el neonato tiene las características de su madre y de su padre, ¿no? Físicas inicialmente y después, digamos, de comportamiento, etcétera, ¿no? Porque ha bebido de sus padres, claramente. Entonces, la obra, digamos, tiene también este tipo de características. Es como, eh, tiene mucho, sí, como del espectro de su creador, ¿no? Eh, un creador que claramente está inmerso en un tiempo, en una época y en un contexto específico, ¿no? Que también lo forma él y por lo tanto él le transmite eso a su obra, ¿no? Y como tú dices, la crítica o el juzgamiento que pueden tener los críticos o los profesionales o el público, eh, no todas las veces le hace justicia a lo que pasa quien lo hace, ¿no? Y duelen en el alma. Yo creo que solo los artistas entendemos la fuerza que hay que tener para recibirlas, por lo mucho que nos duelen, porque es muy personal. Es un trabajo muy personal. ¿Coincidirías con eso? ¿Que cada puesta en escena tuya es un trabajo muy personal? No del todo, Mari, porque justamente ahora que después de que acababa de decirte lo que dije, pensaba también en que otra posibilidad sería la de pensar la obra como eh, un hecho colectivo, ¿sí? Es Ok. decir, no solamente colectivo en la medida en que participan luminotécnicos, vestuaristas, bailarines, sino también en esa relación con el público, ¿sí? Ujú. Y incluso en esa relación con los posibles críticos. Claramente en nuestro país no hay críticos, digamos, aquí los que fungen como críticos son los expertos, es decir, otros bailarines, Ujú. eh, y otro público, digamos, ¿sí? Pero todo lo que ellos digan o dejen de decir
de alguna manera hace parte de la construcción de la obra y hace parte de la construcción del artista, porque de nuevo, a propósito de la decisión, tú decides qué incluyes de lo que escuchas y qué no, ¿sí? Pero siempre en esa convivencia, en esa reciprocidad negativa o positiva que hay con quienes interpelan tu obra, hay un hecho que influye en lo creativo, ¿sí? Entonces creo Ujú. que eso es otra posibilidad de mirar el hecho creativo, ¿no? Creo que creo que nunca ha sido realmente así que la obra sea, hay obras que son herméticas y por lo tanto son difíciles de entender, solamente la entiende el que la hace y en el caso de la danza quien la interpreta, ¿no? Ujú. Que eso ha pasado mucho con la danza contemporánea, ¿no? Que ha sido demasiado hermética porque pertenece muy al espíritu y al deseo y a la voluntad del creador. Entonces, yo digo que hay varias posibilidades de entender, de mirar. Y ahí tocas otro tema muy importante que es el tema del colectivo, porque tienes toda la razón. Cuando las obras no son tú con tú y tú eres el creador y el único bailarín, sino que se involucra un otro y un otros y muchos involucrados, por un lado, pues sucede la magia, como hablábamos ahorita, y por el otro es esa posibilidad de co-creación. ¿Qué tanta co-creación involucras tú en tus montajes con los bailarines o con los otros profesionales que hacen parte de los espectáculos? Fíjate que puede haber una tiranía también en el hecho colectivo, ¿no? Digamos, hay una Ujú. fantasía de que el hecho colectivo soluciona el tema de las jerarquías y de la autoridad de quien toma decisiones. Y a veces también podría haber un tipo de, como te digo, de tiranía también ahí, ¿no? Esto para decirte que yo creo en la creación colectiva no como la ausencia de dirección, sino como la posibilidad de dialogar, porque de todas maneras hay alguien que toma decisiones al final, ¿sí? Por eso digo Ujú. no fantasear con eso, sino que yo sí creo que la palabra de todos está incluida, ¿cierto? Pero al final hay alguien que decide qué se hace, ¿no? Como, o qué queda, ¿no? Eh, entonces, digamos, estoy diciendo que sí, claramente digamos, si las coreografías y las obras no serían lo que son si no estuvieran involucradas las personas que están allí. Y sería además un desperdicio de experiencia nuevamente para volver a lo que decía antes, no incluir las visiones y los trayectos o las visiones que a partir de las trayectorias cada uno de los artistas tiene, ¿sabes? Es como sería un absurdo realmente no incluirlo eso, porque además, eso sí estoy seguro, el director o el coreógrafo no lo sabe todo y no tendría por qué recaer sobre él la responsabilidad de resolverlo todo, ¿sabes? Y ahí estás tocando Creo que algo esto súper también, ¿sí? importante de liderazgo, porque muchas veces cuando vemos al líder creemos que él o ella se las tiene que saber todas y pues hoy en día sabemos que nadie se las sabe todas y que de hecho cuando uno está en esa constante búsqueda de más preguntas y más información, sabe que entre más sabe, se da cuenta que menos sabe, que no sabe nada. Mm. Em, no sé si estás de acuerdo conmigo que el rol de líder o de director es un rol muy solitario porque al tener que tomar esas decisiones aislado del grupo, hay una responsabilidad muy grande para que no se dé, para que se pueda seguir dando esa jerarquía. ¿Lo has notado? ¿Lo percibes? ¿Te has sentido en un rol solitario o no necesariamente? Yo he transitado por los dos lugares, ¿no? Digamos que cuando he pretendido, digamos, involucrar la palabra de todos y que las decisiones sean colectivas, que se tomen decisiones colectivas, es muy curioso que lo que he recibido es como me han acusado de ser un mal director porque colegio las
las decisiones. Y colegiar las Ujú. decisiones a veces se puede ver como un síntoma de debilidad. Y creo que eso tiene que ver de todas maneras con una experiencia colonial, es decir, muchas veces hay grupos humanos que necesitan un capataz, alguien que les diga qué hacer, ¿sí? Y cuando el poder, digamos, se comparte, hay muchos que no saben qué hacer con él, ¿no? El poder de la decisión en este caso, ¿sí? Ujú. Eh, y sí que me he sentido solo de no poder eh, lograr, digamos, una comprensión colectiva de que es un tipo de poder que se pone en horizontal, ¿no? En el primer caso Ujú. que te conté, ¿no? En el otro, cuando yo solamente soy el que tomo todas las decisiones de luz, vestuario, movimiento, planimetría, etcétera, eh, bueno, también es un hecho solitario, como tú dices, y muy duro, ¿sabes? Es muy duro también porque entonces ahí eres un tirano. ¿Sí? Ujú. En el primero eres blando porque no tomas las decisiones. Y en el segundo eres un tirano porque tomas las decisiones. ¿Sí? Así que quizás eh, una posible salida estaría colocarse en el medio, ¿no? Ujú. Como en Sí, colegiar muchas de las decisiones y en tomar otras decisiones pero mantener contento a todo el mundo es bien difícil, ¿no? y creo que ahí está la En todo respuesta, caso, la soledad, sí, en en todo caso, la entender soledad que yo no va creo a que es, pasar. sí, No, pero claro, no va a pasar. termina con la soledad, porque me encanta eso que está No, pasando en tu mente. sí, no, estaba a punto de decir de todas maneras que la soledad es algo ontológico, yo creo, ¿sí? Es decir, lo que pasa, todos los seres humanos tenemos esa herida, sí, ontológica, digo yo, que es la de sentirnos solos, ¿no? Eh, el hecho creativo quizás exacerba este sentimiento, pero creo que es una condición humana esta de sentirnos solos y abandonados. Quizás es una manifestación del ego de querer sentirnos especiales también, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Pero me encanta todo eso que pasó por tu mente en los últimos 30 segundos. Para quienes nos están escuchando, qué rico que vayan a YouTube y vean esta entrevista. Cuando tú la vuelvas a ver, te vas a dar cuenta a qué me refiero, pero cuando las ideas empiezan a llegar a tu cerebro y las empiezas a conectar y empiezas a respirar esta nueva creación, que es una conversación, eh, empieza a pasar magia de una manera muy especial. Gracias por compartirlo y permitirte Mm, filosofar con nosotros a través de un concepto tan egocéntrico como es la soledad, pero tan humano para todos nosotros. Y cuando te interrumpí, te pido disculpas. Que quería complementar con que como líderes ese es uno de los aprendizajes más complejos, pero que cuando nos desarraigamos de la necesidad de gustarle a todo el mundo, se hace un poquito más fácil. Porque cuando uno ya parte de entender que eso es imposible, que no le vas a gustar a todo el mundo, que todas las decisiones implican unas renuncias, tal vez decidir es más fácil, porque no tienes esa carga de quererle gustar a todos. En tu vida y en tu creación, ahora que tienes más experiencias, ¿has sentido que viajas más liviano eh, gracias a conceptos como este? sí y no, Mariana, Ujú. ¿verdad? Sí y no. Fíjate que no sé si voy a responder claramente o directamente tu pregunta, pero quiero irme por un lugar que me parece como que es algo me preocupa, digamos, de estos últimos tiempos. Y es que siento que hay un tipo de mandato tácito o explícito que nos dice a los creadores como qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Eh, para, bien sea, obtener un rendimiento o más recientemente para obtener followers y likes. ¿Sí? Ujú. Ujú. Es decir, como
habrá quienes seguramente sucumben, digamos, al frente, digamos, de este sistema tan arrollador que te dice qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que produce rendimiento, qué es lo que produce seguidores y qué es lo que produce likes, ¿no? Habrá quienes seguramente se resisten, pero yo creo que hay una gran masa que ni siquiera se lo pregunta. Y por Ujú. eso creo que en la danza cada vez hay más de lo mismo, ¿sí? Eh, cada vez hay más de lo mismo. Es decir, basta, por ejemplo, con ver un concurso de hip hop donde hay 100 grupos para que veas 100 veces lo mismo en un orden distinto, con las mismas músicas mezcladas de manera más o menos similar, ¿sí? Ujú. Sí, porque creemos que hay Eh, una fórmula secreta para el éxito, porque como a el vecino le funcionó, entonces a ti te va a funcionar, supuestamente. Claro, pero sobre todo cuando el arte, como te digo, está sujeto al rendimiento, eh, a los seguidores y a los likes, ¿sí? Yo no digo que el rendimiento no sea importante, porque claramente la economía es importante pero no debería ser el único motor que incite la creación y que por lo tanto se conecte directamente con la creatividad, ¿sí? Porque si en cambio el arte se sujeta solamente al rendimiento y al gusto, representado por el like o por el seguidor, entonces hay un secuestro de la creatividad hacia solamente unas formas que dices tú, como dices tú, que se convierten en fórmula y que todo el mundo crea por ahí, pensando además paradójicamente en que son libres. ¿Me explico? Sí, es súper claro, me eh, encanta. y ofreciéndole además a el espectador solamente un tipo de contenido también, ¿no? Eh, Creo por eso, digamos, cuando a manera de insulto o de reflexión yo recibo noticias de que yo no soy un bailarín de hip hop, o que no pertenezco al gremio de hip hop, por ejemplo, yo estoy absolutamente feliz. Yo digo, qué fortuna de no hacer parte de un lugar tan cerrado y tan inmóvil eh, como se está constituyendo. No en su origen el hip hop era así, pero sí en el devenir del tiempo ligado a estos asuntos económicos y ligado al asunto de las redes, del like, del follower, sí que hay parece que hubiera como una única manera de ser y de estar en el mundo, ¿no? En estos La danza días, contemporánea. en estos días vi un No, post que decía creer que el éxito de cualquier persona es equivalente al número de likes que tengas. Es como creer que eres rico en monopolio, algo así. Como si crees que tu éxito está sujeto a los likes que tienes, es como creer que tu cuenta bancaria es igual a la plata que ganas en monopolio. O sea, el claro. Instagram nos facilita que compartamos, que nos conozcamos, que compartamos nuestra información, pero tener muchos seguidores o que un post tuyo tenga muchos likes no hace que seas exitoso, como ganar mucho dinero en monopolio no hace que tengas dinero en la vida real. En la vida real, exactamente. Y ¿Qué te fíjate sueñas? que Dime, no, quiero ¿qué que me termines sueño? porque, No, no, antes estaba conectémoslo. pensando Ujú. que otra digamos, la creatividad tiene como posibilidad el hecho de crear nuevos y distintos mundos, ¿sí? En esto que yo decía del secuestro de la creatividad, fíjate que el colmo, ¿no? Del TikTok o de estas redes es la igualdad, la homogeneización, no la diferencia, no es la celebración Ujú, de la diferencia, sino la celebración de la homogeneidad, ¿sí? Es ujú. decir, ahí no se premia, bueno, sí, no se premia la diferencia y las propuestas de Originalidad. nuevos y no sé si originalidad, pero sí por lo menos la posibilidad de mundos distintos, sino de una forma unívoca de vivir el mundo, ¿sí? Y de ver el mundo.
Y la otra consecuencia que tienen las redes sociales para mí tiene que ver con el facilismo y de alguna manera la erosión de aquello que nosotros creíamos que era la educación, ¿sí? Ujú. Es decir, hoy no importa que tú hayas estudiado 10 años. Para yo recibir mi título como bailarín de danza contemporánea, tuve que estudiar 10 años. Después tuve que hacer una licenciatura y después una maestría. Hoy, al parecer, digamos, la educación se ha erosionado y parece que eso no tuviera ninguna relevancia. Y le O pasa a los valor. actores y le pasa a los cantantes, o valor, sin ninguna Ujú. relevancia ni valor, porque le pasa, como digo, a los cantantes, a los actores. Y hoy cualquiera puede hacer un paso y ser un bailarín. Claramente, digamos, los más entusiastas dirán que claramente esto es un avance en el sentido en que hay un tipo de democratización del hecho danzario, es decir, todos pueden danzar, claramente que todos pueden danzar, pero porque todos tenemos un cuerpo, pero creo que sí debe haber una diferencia entre aquello que se hace de manera social y aquello que se hace de manera profesional. Pero en estas redes sociales a veces la distancia entre esas dos dimensiones parece que se hubiera anulado, ¿no? Y por ejemplo, un bailarín educado, con mucha experiencia, o no educado, pero con mucha, o educado en la experiencia, eso parece que no tuviera ningún valor. Entonces, como, Sabes que yo me considero muy positiva y quisiera creer que esto no va a ser sostenible en el tiempo, porque yo creo que esa formación es la que te da la resiliencia para recibir muchos no's, la estructura mental para que cuando haya un problema lo puedas resolver a través de la creatividad. No sé cuánto a estas personas que hoy están gozando de algún reconocimiento gracias a estas redes, que aún están iniciando unos procesos, si se quedan solo con eso, a largo plazo sus carreras continúen. Habrá algunos que sí, pero creo que es porque se seguirán formando. bueno, chévere que tú tengas que seas tan optimista sobre el futuro. Digamos que tampoco yo haciendo estas observaciones es que vaya a solucionar tampoco el asunto. Yo creo que esto, pensando de manera pesimista, yo creo que esto no lo detiene nadie, y yo creo que esta es el nuevo paradigma, ¿no? Hacia el que se está moviendo la humanidad. Y claramente el conocimiento, como tú dices, lo que sí creo en una visión, digamos, como futurista quizás, pero ciertamente apocalíptica o distópica, lo que sí creo es que el conocimiento va a estar en unos lugares y va a pertenecer a unos sujetos, y por lo tanto esos sujetos van a tener la posibilidad de manipular, como está sucediendo ahora, a las grandes masas, ¿sí? De llevarlas Y, por unos derroteros, que creo que es parte de lo que está sucediendo ahora. Digamos que lo que nosotros tenemos ahora no es conocimiento, ujú, son ujú. datos, esa información, o lo que tienen la mayoría de los jóvenes, son datos, esa información que no se corresponde realmente con la idea del conocimiento, ¿no? Y que brinda, como te digo, una libertad absolutamente paradójica en la que tú crees que estás actuando por tus propios medios y tus propios fines, pero estás respondiendo en verdad a los fines de otros y otras. ¿Mm? Y esta conversación no va a parar aquí. Yo creo que con Lovadis tenemos todavía mucho más que conversar, así que vamos a sacar una segunda conversación, un segundo episodio que saldrá en la siguiente fecha, continuo a esta deliciosa conversación. Gracias a las personas que nos escucharon. Si nos estás viendo, recuerda que puedes compartirlo a través de todas las plataformas de podcast. Si nos estás escuchando, puedes ir a YouTube a ver esta primera parte de esta conversación con Lovadis. Lovadis, gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo muy grande para todos y muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Mari.